tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Voces en Relieve para analizar en este caso y debatir acerca de la megacausa, el denominado juicio a jueces. Y es que desde 1976 a 1983 la Argentina vivió sus peores años en la historia. Desde el regreso de la democracia hasta esta parte, los vaivenes de la justicia dieron un gran paso y fue aquí en nuestra provincia, lo que llamamos la megacausa. Es que entre los 28 imputados por delitos como homicidios, detenciones, torturas, abusos, apropiación de niños, había 4 exmagistrados. La primera vez que en Argentina se juzgaba el accionar de los jueces durante la dictadura, no solamente como parte del proceso, sino también como haber sido partícipes de garantizar la impunidad. Bueno, este cuarto debate, que significó más de 3 años de investigación, pero también 200 jornadas de investigación, tuvo sus consecuencias y por supuesto vamos a hablar de eso en esta edición. Compartimos a continuación la primera parte del informe. Lo importante del fallo del Tribunal Oral Federal número 1 en Mendoza en respecto de la causa de los ex jueces de la dictadura es que los indica como partícipe primario en la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. La megacausa tiene toda una historia porque para poder llegar al juicio tuvimos que primero denunciar a los jueces. Advertimos que realmente había un problema con los jueces federales provinciales porque las causas, el resto de las causas de lesa humanidad no avanzaban. Teníamos muchos expedientes trabados en la Cámara Federal de Apelaciones y habían juicios en el resto del país porque ya habían caído las leyes de obediencia debida y punto final, y en Mendoza no empezaba ningún juicio. Estamos hablando de los crímenes más aberrantes que puede contener el Código Penal o que el ser humano puede cometer: secuestros, torturas, violaciones, apropiación y asesinato y desaparición, ¿no? De eso fue la manera contundente en que la justicia mendocina condenó a estos ex magistrados. Recorriendo un poco la historia de estos jueces federales y aparte la investigación que se hizo acá en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en relación a la actuación de los jueces durante la dictadura, llegamos a la conclusión que bueno, había una gran complicidad de estos magistrados en los hechos que habían ocurrido desde antes incluso del golpe de Estado. Y los organismos encuentran las pruebas contra los jueces en los propios expedientes. En el MED constan justamente todas las primeras denuncias que se recibieron de los familiares y de los expresos durante la dictadura y posteriormente durante los 80, de donde justamente surgieron montones de expedientes, más de 100, no sé el número preciso, pero más de 100 expedientes en los que constaban participaciones, presentaciones de habeas corpus, por ejemplo, y de denuncias que tuvieron que ver con la presencia de jueces, fiscales en centros clandestinos. A fines del 2009 se hace la denuncia y empieza este proceso que avanza contra el juez Luis Miret y contra Otilio Romano, que eran los 2 jueces que estaban en funciones, tenían altos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones, porque esos cargos son los máximos cargos de la Justicia Federal Provincial. A partir de los primeros juicios surgen elementos para los juicios posteriores, porque las personas van y declaran, están los expedientes a disposición, que es un tema clave en el juicio de los jueces, y entonces ahí se ve y queda con más claridad cuál fue el rol del aparato estatal en el genocidio. La información estaba principalmente en expedientes que se tramitaron en la época de la dictadura por la ley 20840, que es la ley antisubversiva, y estos jueces eran los que intervenían en esos expedientes impulsando procesos judiciales en base a esta ley que perseguía a personas que se oponían al régimen de la dictadura. Toda la prueba que se arma para este juicio, para este mega juicio, tiene que ver con toda esta recopilación, ¿no es cierto?, de pruebas, de recopilación de denuncias, de testimonios que se fueron haciendo durante más de 20 años, desde el inicio de la democracia hacia adelante. Cuando la justicia produce un fallo, lo que está diciendo es, de alguna forma, avalando
de manera jurídica lo que los testimonios venían denunciando durante tanto tiempo. Y bueno, se desarrolla el juicio oral que empieza en febrero del 2014 y dura más de 3 años y medio, en donde escuchamos testimonios que la verdad fueron tremendos, porque la ausencia de garantías y la imposibilidad de acceder a la justicia en condiciones tan tremendas generaba toda una situación en las personas que eran acusadas y que eran torturadas y que eran perseguidas, que realmente de absoluta indefensión. La sentencia es la síntesis de estos 10 años de trabajo, ¿no es cierto?, donde, bueno, por ahí los más jóvenes hemos tenido quizás un poco menos de participación, pero sí en todos estos 30 años, ¿no es cierto?, de investigación y de trabajo en el MED. El proceso que vive y que vivió la Argentina respecto de los juicios por crímenes de lesa humanidad es inédito en el mundo. La verdad que la condena que nosotros escuchamos el 26 de julio de 2017 fue para nosotros impresionante, o sea, fue un impacto muy grande porque fue ver a la Justicia Federal de la Democracia juzgar a la Justicia Federal de la Dictadura y condenarlos a prisión perpetua. Muy bien, la primera entrega entonces del informe que hemos elaborado al respecto, pero también estamos junto a nuestros invitados con los cuales vamos a poder seguir analizando la situación. Estamos junto a Daniel Rodríguez Infante, él es fiscal ad hoc, fue fiscal ad hoc durante la mega causa. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Sara Gutiérrez, ella es psicóloga y es integrante del equipo de acompañamiento de querellantes y testigos durante la mega causa. Sara, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y Keno París, sobreviviente de dictadura y también testigo durante la mega causa. Ok, buenas noches, gracias. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Sin lugar a dudas, uno de los temas más sensibles de la Argentina y que sigue vigente. Dante, te pregunto, perdóname, Daniel, te pregunto por esta decisión que tomó el Tribunal Oral Federal de sentenciar y de tomar la acusación que hizo la Fiscalía sobre el trabajo que tuvo la Justicia Federal durante ese tiempo. ¿Cómo se determinó la prisión perpetua para ellos? ¿Por qué? Bueno, la prisión perpetua está prevista en el Código para ciertos delitos que prevén esa pena, es lo que se llaman penas indivisibles. Entonces, en este caso, por ejemplo, el homicidio agravado prevé la pena de prisión perpetua. Los ex jueces fueron condenados, entre muchos otros delitos, por participación primaria en homicidios agravados y por lo tanto la pena que corresponde imponer frente a esa acusación no es otra que la prisión perpetua. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, en parte lo escuchamos en el informe. La acusación, esto es algo interesante porque es un poco distinto a lo que ocurre por ahí con otras causas que tramitan por delitos de lesa humanidad. Esta es una causa que llegó a juicio básicamente con prueba documental. Habían muchas declaraciones testimoniales, pero la prueba principal era documental. ¿Y en qué consistía esa documentación? Bueno, en los expedientes en los que los ex magistrados habían intervenido. ¿De qué daban cuenta esos expedientes? De una multiplicidad de crímenes de los cuales habían tomado conocimiento los ex magistrados y habían omitido sistemáticamente investigar. Esta es la base de la acusación. Se los acusó básicamente de omitir sistemáticamente investigar los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad, de los que ellos tomaron conocimiento en ejercicio de sus funciones y, por supuesto, como ex jueces federales y fiscal, en el caso de Otilio Roque Romano, estaban obligados a perseguir la acción criminal, a investigar y determinar quiénes eran los responsables. Claro, porque podríamos traducirlo en que cuando llegaba una denuncia, una madre que iba a denunciar que su hijo había desaparecido en el medio de la noche, nada hacían, sin embargo sí seguían la ley esta de ataque a subversivos. Pues. Sí, es más, digamos, ahí lo que en el juicio, esto es algo técnico, pero para que se entienda, se denominó como 3 fuentes de conocimiento. Los jueces tomaron conocimiento de los delitos por 3 vías distintas. Los habeas corpus, donde las familiares efectivamente denunciaban con mucha precisión una patota de personas no identificadas o un grupo de civiles o personal uniformado ingresaron a domicilio sin orden judicial a las 3 de la mañana se llevaron a mi hijo. Digo, ahí hay un delito de acción pública que un magistrado está obligado a investigar. Simplemente, ¿qué hacían con los habeas corpus? Bueno, se pedían informes a las Fuerzas Armadas de Seguridad que por definición en general decían que la persona no estaba a disposición de las Fuerzas Armadas de Seguridad. En el caso de los desaparecidos, distinto es el caso de quienes luego serían blanqueados e ingresados en un circuito regular de detención, pero con esos informes negativos rechazaban los habeas corpus, pero además de rechazar los habeas corpus, jamás se investigaba la responsabilidad que pudiera surgir de este delito que se denunciaba. Lo otro, que era un caso aún más visible, es las personas procesadas en el marco de estos procesos penales, como mencionaba Viviana Beigel en el informe, al marco de la ley 2840, que es la ley que reprimía los delitos subversivos, las personas cuando
se les recibía declaración indagatoria, decían, mire, le decían al juez, a los magistrados, a los secretarios que estaban ahí, hemos estado detenidos en determinado lugar, en estas condiciones, nos han sometido a tortura, nos han picaneado, hemos sufrido ataques sexuales. Bueno, esas denuncias no se hacía absolutamente nada, las escuchaban ahí en el marco de esos procesos penales, no hay ninguna extracción de compulsa para que se investigue, no hay ninguna, no se instala acción penal, no hay ningún tipo de investigación. Y lo otro eran las denuncias que los familiares hacían en las comisarías. Digo, había un secuestro de un familiar, se iba a la comisaría que correspondía, se hacía la denuncia, se lograba una suerte de investigación que hacía la policía, que generalmente era contra autores ignorados, la investigación llegaba a la justicia federal y la justicia federal tampoco hacía nada, digamos. En ninguno de estos 3 casos, estamos hablando de decenas y decenas de expedientes, durante todos estos años. Nosotros hemos evaluado desde el Ministerio Público Fiscal que fueron durante prácticamente 10 años, porque los casos van desde el 74 hasta el 84. La base de la acusación fue desde casos desde el 75, pero en el juicio inclusive se analizaron casos anteriores por los cuales no fueron condenados, pero vimos lo mismo, omisiones de investigar desde el 74. No hay un solo llamado a prestar declaración indagatoria de integrante de las Fuerzas Armadas de Seguridad, un solo procesamiento, una sola investigación en todos estos años. Y que de hecho después con la vuelta de la democracia tampoco hubo tanta agilidad al respecto. Después vamos a hablar al respecto de eso. Bueno, que no. Recién comentábamos, ¿no? Estas denuncias que llegaban a la Fiscalía y que nada se hacía. Contanos un poco acerca de tu historia. Mi historia, no militante, porque se empezó mucho antes, mi historia, digamos, con estos procesos fue a partir del 13 de mayo del 76, cuando soy detenido. Yo era estudiante de medicina, lo he contado montones de veces, salí de trabajar, salí un práctico de la facultad, me fui a trabajar y a eso de las 11:30, 12 de la noche, una patota entra a la cervecería en el Bulambush, donde yo estaba trabajando, aparece una persona, como siempre actuaban, disfrazados, o con bigotes, o con gorra, o con peluca, nunca como eras en realidad. Se viene, se me acerca, me dice algo así como perdiste, me sacan de ahí. Cuando salgo a la calle ya había como 4 o 5 personas más que, bueno, me encapuchan, me atan y me ponen un pedido 504 rojo, que o bien eran estos autos secuestrados de algunos compañeros o los robaban para hacer los operativos, o como en este caso de algunos colaboradores, porque en este caso el auto era por las investigaciones que hicimos nosotros, los mismos compañeros que después fuimos contándonos todo, era de Domínguez Palacini, un conocido pseudo periodista o que anduvo por algún, después terminó en La Rosa Mística, creo, todo eso. Y bueno, de ahí sale el auto ya tirado en la parte de atrás, con 2 personas arriba, y quien conoce Mendoza es fácil por donde me llevan, sube por José Vicente Zapata. Cuando pasó por el puente de Pedro Molina, yo dije, voy a parar a lo que nosotros conocíamos, no como de 2, porque no sabíamos exactamente qué es lo que estaba sucediendo, pero algo suponíamos que pasaba en el Palacio. Ah, ya se sospechaba que allí algo clandestino Siempre había. entre los compañeros y muchas de las charlas entre nosotros en otros momentos fue, bueno, no fuimos los primeros presos políticos de la historia. En la historia argentina de 1930 hay detenidos políticos, hay experiencia al respecto. La única diferencia que nosotros no logramos prever es la ferocidad con la cual actuaron acá, con la cual el proceso de reorganización nacional salió a cambiar no solo la parte económica, sino a cambiar las estructuras sociales, culturales. Y para eso necesitaron fundamentalmente del terror e implementaron algo que ya también habían hecho los nazis, pero que en la Argentina se llevó a su máxima expresión, que es la figura del desaparecido, que es la de robar la identidad o gran parte de la identidad de un pueblo, y ahí es donde fundamentalmente empiezan a actuar todos los jueces con todo lo que hacen, que es preparar o hacer toda la cuestión de la impunidad. Bueno, y un engranaje que funcionaba perfecto. Así es, bien aceitado. Nosotros hemos visto a los jueces allá adentro. Nosotros podíamos ver debajo de la venda, y debajo de la venda vos te das cuenta cuáles son los zapatos que usan. Los policías comunes usaban los borceguíes porque el borceguí es un arma de guerra, para patear, para pegar. En cambio, cuando entraban en determinado momento y veías zapatos bien lustrados o botamangas de pantalones planchaditos como una gilet, te das cuenta, estos son otros personajes. Y siempre entraban y iban y miraban y estaban. O sea que han participado incluso hasta en las sesiones de tortura. No es fácil de decir porque no los vimos acá, yo no lo vi a Mireta, a Romano estando ahí dentro, pero sí vi los zapatos. Y para mí es una prueba suficiente para decir, ellos estuvieron allí. Bueno, y recién mencionabas, ¿no? El D2, el Centro Clandestino de Detención, el más importante que tuvimos en la región. Y esa reconstrucción de los hechos también tuvo que
existir durante los juicios. Bueno, Sara, sin lugar a dudas que tu papel ha sido muy importante. Esto de que personas como Keno, que a los 20 años le pasó eso y que hoy tiene que reconstruir todo lo que vivió. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es? ¿Con qué herramientas? Mira, el equipo de acompañamiento somos muchas personas, ¿no? Muchas colegas que venimos trabajando desde el año 2009, donde en ese momento con los organismos, porque yo también soy familiar de detenidos y detenidas desaparecidas de Mendoza, nos planteamos, bueno, armar un equipo de acompañamiento en donde hubieran colegas y profesionales de otras disciplinas que supieran de la historia, porque vos sabés que lamentablemente en salud mental hay muchas disciplinas que se juegan en salud mental, y que aún hoy muchos colegas consideran que la teoría de los 2 demonios es lo que debería de primar. Y en ese entonces sabíamos, y como lo sabemos ahora, que nosotras queríamos realmente que el equipo estuviera conformado por personas, o sea, profesionales de la salud mental, que tuvieran una idea cabal de lo que había sucedido en nuestro país, ¿no? Es por esto que se organiza desde los organismos el equipo de acompañamiento, donde bueno, fueron convocados profesionales de diferentes disciplinas, y siempre pienso desde allí que nosotras tuvimos que aprender con palas y picos propias este proceso, porque la universidad no te prepara para estas temáticas tan puntuales, y son temáticas también muy complejas, de las cuales, bueno, hay que ver el caso por caso, la singularidad de cada sujeto que iba a dar testimonio, y en esto, bueno, en principio nosotras estuvimos estrechamente colaborando, o sea, nos ayudábamos con expresos y expresas, inclusive con Keno, porque nos parecía importante que el primer llamado, todo esto trabajando desde luego con Fiscalía y el tribunal que autorizaba estos llamados, ¿no? Por eso te digo que fue un proceso donde creo que también los abogados, la Fiscalía, creo que todas las personas que, inclusive el mismo periodismo, tuvimos que aprender, porque eran caminos nuevos que hubo que trazar, y a veces, bueno, se llamaba al testigo, por ejemplo, si Keno sabía que Fiscalía había propuesto a tal o cual testigo, quién lo conectaba, cómo nos conectaba, a veces ellos han hecho el primer llamado, y hemos ido a sus domicilios con algún ex o una ex sobreviviente, como para alivianar, porque justamente vos los dijiste, son 40 años que transitaron, algunas personas en absoluto silencio. A veces teníamos el caso que ni siquiera la familia nuclear sabía lo que había vivido. Que habían hecho su vida y que habían dejado su pasado atrás, casi anulándolo. Sí. Bueno, te quería preguntar de eso. Muchos sobrevivientes, nosotros conocemos el caso de Keno y de otros que salen a la luz a través de los medios, que son conocidos porque justamente lo cuentan y de hecho hacen de eso también parte de la historia con esta mega causa, pero muchos que prefieren callarlo o olvidarlo. ¿También se trabajó en eso, en convencer que tienen que salir a la luz? Sí, eso se trabajó y mucho, porque en realidad la mayoría es decir, la mayoría de las personas que tenían que brindar testimonio no eran personas militantes como Keno, como Fernando Rule o como Graciela Leda o tantos otros, ¿no? La mayoría de las personas que algunos ni siquiera habían militado en los años 70 y habían, digamos, caído, como se dice en la jerga, dentro del circuito del Estado terrorista. Entonces, bueno, el acercamiento a veces fue muy difícil. Hubieron personas que se hizo un trabajo previo, a veces hasta de 5 o 6 meses, a su testimonio, porque tenían mucho miedo. Hasta el día de hoy, aunque no lo creas, hay miedo. Hay personas que van y dicen una cosa, voy a declarar esto, porque bueno, se lo acompaña. En realidad nuestro quehacer tiene que ver con que, bueno, mostrarle cuál es el escenario del juicio, quiénes son las personas que están allí, y ver cómo está para declarar. Y bueno, a muchas personas les costó, verdaderamente. Por supuesto. Y recién hablabas del miedo. Claro, nos imaginamos, porque muchos de esos jueces siguieron en funciones durante muchísimos años, y esto de la impunidad durante la democracia que hablábamos. ¿Por qué crees, Daniel, que existió eso, ¿no? Que muchos de ellos seguían siendo profesores de la facultad, por ejemplo? Bueno, esto lo hemos planteado también en el juicio. Lo que entendemos es que el sistema judicial ha sido probablemente de los poderes democráticos al que más ha costado revisar en sus estructuras. De hecho, la complicidad del sistema judicial ya había sido anunciada por la Comisión Interamericana en la visita que hizo a la Argentina, y sin embargo pasaron años
hasta que empezaron a surgir investigaciones dirigidas contra ex jueces. Entonces, me parece que tiene que ver con que en todos los ámbitos públicos, pero probablemente el Poder Judicial, con esta característica que tiene de los cargos permanentes, etcétera, fue quizás el poder que más tardó. Y aparte, probablemente es el poder menos permeable al control ciudadano. Más corporativo, ¿no? Entonces, probablemente con mucho de esto tiene que ver. Y además, en lo que es estrictamente el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, por supuesto, las complicidades civiles ha sido una de las últimas instancias a las que se ha llegado. Se empezó por lo más visible, que eran los autores, integrantes de Fuerzas Armadas de Seguridad. Incluso dentro de eso hay cuestiones que han tardado más en salir. En este juicio lo tuvimos, por ejemplo, los delitos sexuales. Los ataques sexuales padecidos sistemáticamente por las víctimas del terrorismo de Estado en los centros clandestinos fue algo que ha tardado porque, bueno, son cuestiones que se van construyendo, los testimonios. Sara puede hablar mucho mejor de esto que nosotros, pero es una cuestión que las víctimas van elaborando de a poco y bueno, son cuestiones que han ido surgiendo con posterioridad. Y el tema de la complicidad judicial, sin dudas, es algo a lo que se llegó un poco después, pero se llegó después aunque las pruebas estaban desde antes. Es una cuestión de distintas instancias en una investigación. Yo decía recién que es una investigación que prácticamente llegó a juicio sobre la base de la prueba documental, y lo que hizo el juicio fue corroborar a través de, escuchamos en el juicio más de 300 declaraciones testimoniales, el juicio duró 3 años y medio, y lo que hicieron las declaraciones testimoniales sistemáticamente fue corroborar lo que los expedientes decían. Los expedientes decían que estas personas habían recibido denuncias y habían conocido cientos de delitos y que no había ni una investigación. Y efectivamente, cuando escuchamos a quienes, que no todas las víctimas se vincularon directamente con actores judiciales, pero muchas de ellas sí, y lo que decían era eso: miren, fui a hacer la denuncia, no fui recibida, digamos, las percepciones venían a corroborar lo que los expedientes decían, aún al margen de esas percepciones, con lo cual hubo una total concordancia entre lo que vino a ocurrir en el juicio y lo que surgía ya de la investigación preliminar. Y me parece que además tiene que ver con lo que escuchábamos recién en el informe, que parte de estos jueces seguían en actividad. Digo, y no solo eso, en los ámbitos de mayor poder dentro de la justicia federal, y esto sin dudas tiene un impacto. Esta causa, cuando se inició, que como toda denuncia de delitos de lesa humanidad, esto hay que decirlo, se impulsa siempre desde los organismos, la Fiscalía, el Poder Judicial llega después, y digamos, el motor de la investigación de los juicios de lesa humanidad en Argentina han sido los organismos de derechos humanos, los familiares, los sobrevivientes, las víctimas. Esta denuncia fue igual, empezó por una denuncia de los organismos. Cuando la Fiscalía en su momento toma la denuncia y empieza a investigar y se topa con esta enorme cantidad de expedientes y se elabora el escrito de imputación y se comienza a indagar a quienes en ese momento estaban acusados, fue un clima de absoluta hostilidad. Estas personas estaban en ejercicio de sus funciones, estaban trabajando y bajaban a otro piso para que el juez federal los indagara por los delitos que habían cometido hace 30 años. Digo, uno si piensa en lo que esto puede significar desde la dinámica que implicaba que una persona que estaba trabajando en un piso bajara a ser indagada por un par en otro piso, bueno, esto es fácil imaginar que encontró muchas resistencias. Claro, sí, muchos obstáculos en la investigación y en el avance. Y recién me acordaba también que de hecho hubo uno de los jueces que estuvo prófugo. Sí. El ex juez Otilio Roque Romano, cuando efectivamente en las vísperas del requerimiento de elevación a juicio, se viajó, se profugó en la República de Chile, que finalmente fue extraditado. Y en todo este camino que avanzó la justicia, pero que también el Ejecutivo tuvo su parte, con leyes como de obediencia debida y punto final, ¿cómo lo vivían los sobrevivientes, las familias? Nosotros los sobrevivientes, los que estuvimos ahí, lo podemos contar de primera mano, de primera impresión. Y además nosotros fuimos la primera barrera de contención de nosotros mismos. Todo lo que sucedió ahí lo conocíamos de una u otra manera por haberlo escuchado, por haberlo visto, por haberlo sufrido en carne propia. Los juicios, la intervención fundamental del equipo de acompañamiento, sirvió para que eso se sacara a la luz y se dijera de otra manera. Cuando algunas compañeras, después de un video que hizo Rodrigo Sepúlveda y cuenta públicamente, sí, yo fui violada reiteradas veces, fue como, bueno, a partir de ahora podemos empezar a contar, y hay, digamos, dentro de la sociedad, incluso en nosotros mismos, una especie de más libertad para decir. Pero reitero, nosotros fuimos la primera barrera de contención de nosotros mismos. Lo bueno que vino por el equipo de acompañamiento es precisamente eso, acompañar ese proceso y apuntalarnos para poder resistir, volver a contar lo que ya habíamos vivido. Y el juicio tiene, esta mega causa, tiene una importancia
ética, una importancia moral y una importancia política fundamental, porque por un lado dijo que lo que nosotros decíamos no era mentira, que siempre dijimos la verdad durante 40 años, y por otro lado sacó a la luz qué pasó, cómo fue, para qué y por qué se hizo todo lo que se hizo. Un torturador, un asesino, un violador no se prepara de la noche a la mañana, tienen un tiempo largo, y necesitaron de todas las estructuras del Estado, el Poder Judicial, la Policía, la Fuerza Armada, para poder sacar lo mejor o lo peor de estos personajes para hacer lo que hicieron. Y el juicio tiene ese valor, eso es lo fundamental, más allá incluso de la condena. La condena perpetua, 10, 15 años, desde mi punto de vista, es hasta aleatoria, si se quiere. Lo importante es que se habló. En un juicio pasó el proceso democrático donde todos dijimos lo que queríamos decir, donde los imputados que hicieron las cosas más aberrantes estaban sentados ahí tranquilos, los llevaban y los traían. En ningún momento se les dijo, se los provocó, se les hizo algo, y pudieron decir lo que querían. Y siguen manteniendo la impunidad y siguen habiendo robado gran parte de la identidad de este país porque no dicen dónde están los compañeros. Y ellos lo saben. Nosotros sabemos cómo los mataron, sabemos quiénes los mataron, pero no sabemos dónde los tiraron. Entonces el delito se sigue manteniendo. Por eso, hablando con Daniel y con otros, yo digo que va a haber juicios en este país hasta que aparezca el último desaparecido. Y el valor, reitero, el valor del juicio es eso que le imparte a la sociedad. Eso de la posibilidad de que se refresque, se purifique a sí mismo y podríamos hablar horas de las aberraciones que pasaron en el D2, que está a 2 cuadras del poder político de la provincia de Mendoza, o de lo que pasó en las instituciones del ejército. Pero lo importante es decir, bueno, pudimos purificar, pudimos contarlo, pudimos decir que bueno, estas cosas sucedieron y nosotros somos mucho mejores que ellos, gracias, obviamente, que a mí una de las cuestiones que siempre me admira, y lo charlo, lo he hablado con Daniel, es cómo ustedes que se metieron en el barro salieron bien, ¿no? Entonces, ese es el valor del juicio. Sí, claramente, que siga vigente además y que las nuevas generaciones también se empapen de esto, porque me imagino, Daniel, vos sos más joven, que no viviste esto, pero sin embargo lo tomás como propio y que no se vuelva a repetir, entre otras cosas. Bueno, eso vamos a seguir debatiendo en un rato nada más porque vamos a una pequeña pausa. Ya seguimos hablando acerca de esta mega causa y todo lo que significa para la provincia. Segundo bloque en Voces en Relieve. Vamos a compartir ahora la segunda parte del informe que desarrollamos sobre la megacausa. Lo que el tribunal determina en esta megacausa, en este megajuicio, es que esos ex jueces fueron parte principal, no secundaria, no por omisión, sino que sin el accionar de ellos, esos delitos no se podrían haber cometido. Iba a reuniones de un grupo que luego fue todos los que caímos presos, digamos, todos, la causa famosa, la causa Mochi. Yo caí de casualidad esa noche porque fui a ver a mi novio en ese momento, Eduardo Globowski, y él me dijo, acompáñame a una casa, que tengo que hacer una diligencia. Entonces, para ir charlando en el auto, lo acompañé. Él entró en esa casa y no volvió a salir. Y yo, en realidad, en vez de pensar que algo le podía haber pasado, me bajé enojadísima diciendo, pero ¿cómo me hace esperar tanto? Y adentro estaba la policía. Armaban operativos en donde se secuestraba personas con estos expedientes que se habían iniciado y que impulsaban esta persecución, y las personas eran llevadas o al D2 o a la Policía Federal. Y ahí, por supuesto, habían torturas, habían situaciones de ataques sexuales. Todo esto, en algunos casos, denunciado por las propias víctimas, es decir, por estas personas que eran secuestradas, y en otros casos difícilmente se denunciaba por miedo. Cuando abrieron la puerta me encapucharon, me empezaron a pegar, me empezaron a gritar, me sacaron la cartera, me sacaron el reloj. Después de así como un momento así de muchísima
violencia, me metieron en un auto, en el piso de un auto, llegué al D2, bueno, en el D2 también, eso recuerdo especialmente un golpe de puño en la boca del estómago, que fue terrible, que me dobló en dos. Me metieron en el D2, ahí fui sujeto de abusos y también de tortura psicológica muy grave. La verdad que eso me marcó, esa semana de silencio y de oscuridad y de calabozo, por más que no fui torturada con picana. Nunca se puede equiparar la violencia de un grupo a la violencia del Estado. Pero en los casos que se denunciaban, nosotros veíamos, y al analizar los expedientes, que no se impulsaba la investigación de las torturas, por ejemplo, que se estaban denunciando. Y que por el contrario, se continuaba en esta persecución y se continuaba secuestrando a otras personas. Me llevaron a tribunales federales y ahí yo sentí que, bueno, que entraba en la justicia, que yo iba a decir lo que me pasaba y cuál era mi grado de participación, digamos, en esto, que no era ninguno. Yo era totalmente inocente de cualquier actividad. Sí había tenido actividad política porque había estado en la lucha del medio boleto de los estudiantes secundarios. Esa había sido mi gran actividad. A mí me llevaron derecho a hablar con el juez y cuando llegó el juez ahí me di cuenta de que era lo mismo. En medio de mi declaración sentí a mi madre gritar para poder entrar porque no la dejaban entrar. Yo no tenía abogado defensor, nada, estaba declarando sola. Después estuve 2 semanas más en un hogar de menores porque tanto Miret como Romano consideraron que yo era una persona peligrosa. Cuando había que secuestrar a un perseguido político en virtud de la ley 2840 y ahí había miles de pruebas en los expedientes que avanzaban rápidamente y se secuestraba uno y de ahí se secuestraba al otro. Pero cuando venía una madre con su hijo secuestrado en mitad de la noche y desaparecido, presentaba un habeas corpus y los jueces directamente no hacían absolutamente nada. En un momento dado, no sé si fue en el 2008, 2009, me llama mi abogado de Buenos Aires y me dice que había quedado los 7 cuerpos del expediente fotocopiados en su oficina, que qué hacía. Entonces, bueno, mandé a un primo mío que los busque en un bolso porque era algo pesado. Me los trajeron a Mendoza. En Mendoza lo tenía ahí, miraba el bolso y decía, ¿qué hago yo con estos 7 cuerpos expedientes? Entonces lo llevé al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Yo ya había tenido unas entrevistas con Elba Morales y Pocha Camín, en las que, por ejemplo, era la primera vez que yo había escuchado la palabra D2. Vos estuviste en el D2, me dijeron. Me acuerdo que Elba se acordaba que yo se los di y les dije, haz lo que quieras con esto. Y bueno, ellas los empezaron a estudiar y empezaron a ver las irregularidades graves que tenía el expediente. Y bueno, esa fue la base de acusación para los jueces. Se suman testimonios entonces en el marco de esta megacausa y escuchábamos a Luz Feingold, hoy es funcionaria provincial, pero comentábamos que su declaración fue clave en el juicio. ¿Por qué fue clave, Daniel? Bueno, ella es una de las denunciantes, fue querellante además en la causa y Luz era una niña, tenía 17 años cuando fue detenida. Bueno, lo contó ahí, lo que ocurrió incluso, que luego la derivaron a un instituto de menores, etc. Y en el juicio fue muy importante su declaración y la declaración de su mamá, que contó cuando en el marco de cuando a Luz la indagan y le reciben declaración a Luz, su mamá contó en el juicio que el entonces juez Miret le gritaba, le hablaba a los gritos, entonces la madre quería entrar para interrumpir ese maltrato que, digamos, fue una declaración muy importante porque mostró algo que el expediente no dice. El expediente sí dice que tomaron conocimiento de los delitos cometidos contra ella y no hicieron nada. Pero además los testimonios vinieron a explicar en qué circunstancias los jueces tenían contacto con las víctimas del terrorismo de Estado y con sus familiares, y bueno, el accionar que tenían en esas circunstancias se compadecía con la omisión de investigar que mostraban en los expedientes. Y estos jueces que actuaban de esta manera, ¿respondían a un carácter ideológico, un rédito económico? ¿Por qué esta hazaña contra criaturas, de hecho? ¿Qué opinás? La verdad que hubiera sido lindo preguntárselo, interesante preguntárselo a ellos. Yo creo que son parte del proceso, son parte del Estado represivo, son parte de una institución que funcionó con las demás instituciones del Estado para llevar adelante el Estado terrorista. Estaban todos de acuerdo, por eso fueron llegando a los puestos donde llegaron, ¿no?
no se mantuvo cualquiera, no llegó un cabo que no quería hacer algo. Llegaron los personajes que estaban de acuerdo con eso. Rédito económico, obviamente que tuvieron rédito económico. Todo lo que pudieron robar, nos lo robaron, todo. No solo las cuestiones personales, sino que iban a las casas. Hay denuncias de lugares que fueron con camiones y sacaron todo lo que había allá adentro y eso después se lo repartieron entre ellos. Hay denuncias de algún personaje que era el recaudador y que después ese recaudador repartía a cada uno de ellos. O sea, estaban absolutamente de acuerdo en lo que estaban haciendo, estaban absolutamente conscientes y comprometidos con ese proceso, ¿no? Bueno, y el pasaje que recién comentaba Luz, de una piña que ella recibe en la panza siendo una niña, que luego se descubre que esa persona sabía cómo pegar porque había sido boxeador, y además situaciones que se vivían con otros niños, ¿no? Y bebés recién mencionábamos. Sara, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, mira, hay que destacar como primera medida que el Estado genocida se apropió de las maternidades, de todas las familias que ellos desmembraron. Esta apropiación de maternidades tuvo muchísimo costo hasta hoy día en todas las generaciones. Esta apropiación fue de diversa forma. A veces secuestraban a compañeras en sus domicilios y si tenían un bebé pequeño, que podía ser hasta de 2 o 3 años, lo apropiaban en ese momento. En otras circunstancias, cuando llegaban a los centros clandestinos de detención, embarazadas, esperaban a que las criaturas nacieran para asesinar a la madre y apropiarse de esas criaturas. En este sentido, digamos, en Argentina tuvimos históricamente, por suerte ya Abuelas ha podido localizar a 123 nietos y nietas, pero quedan muchos más que tienen su identidad también apropiada. Hay cerca de 380 jóvenes en Argentina que hoy son adultos, alrededor de 40 años, que tienen su identidad apropiada, porque al igual que con las personas detenidas desaparecidas en nuestro país, mientras estén desaparecidas, mientras sus restos no aparezcan, es un delito permanente, ¿no? Y en este sentido tenemos a muchísima gente menos. Y las maternidades es un tema muy duro, porque hoy día, por ejemplo, bueno, nosotras en Mendoza tenemos la gran alegría de haber recuperado en un caso a Celina, que ella, Manrique Terrera, que ella fue secuestrada, esta criatura, cuando tenía 8 meses de vida, en la terminal de Mendoza con su mamá. Las dos fueron secuestradas. Su mamá está detenida desaparecida. Y Celina, con 8 meses, fue apropiada por una familia, con un sistema también muy perverso porque fue una partida de póker que se perdió y se entregó a la criatura. Y la otra nieta que hemos recuperado hace 1 año y medio, creo 2, es la nieta de la familia Domínguez Castro, que es una hermosa joven, que esperaron a que ella naciera en un centro clandestino de detención, con lo que significaba parir en esas condiciones para nuestras compañeras. Su mamá fue asesinada y ella fue entregada a una familia que no tenía hijos. En este caso lograron tener una hija por el accionar del Estado terrorista, habiendo matado a su mamá y habiendo detenido desaparecido a su papá. Es decir, que fue bueno, una niña que se crió en manos ajenas. Y esto es un dolor muy fuerte que tenemos como sociedad por estas maternidades apropiadas hasta el día de hoy. Sigue siendo una deuda, ¿no? Y sigue siendo una deuda, pero bueno, ustedes saben que el accionar de las abuelas ha sido extraordinario. Y también tenemos que recalcar, porque si bien en este país hubo una complicidad civil, económica, política, judicial, eclesiástica, porque toda esta gente tuvieron una mano en las botas y otra en el poder. Toda esta gente logró hacer realmente horrores con nuestra sociedad porque desmembraron nuestro tejido. Sin embargo, fíjate vos que las abuelas, las madres, los organismos en general, pudieron allí donde habían hecho hueco anudar. Y en este sentido, por ejemplo, la labor de las abuelas hoy no solamente sirve para rescatar a las personas detenidas desaparecidas o para rescatar a todos los jóvenes que están con identidad apropiada en Argentina, sino se sembró y se puede rescatar otras identidades en otras partes del mundo. Entonces creo que en este sentido el trabajo que se llevaron a cabo en Argentina, ¿no? En los últimos años ha sido un trabajo muy importante.
de sembrar mucha vida ante tanta muerte. ¿Y por qué decís en otras partes del mundo? A modo de Porque, por ejemplo, en Guatemala se recurrió al equipo argentino de antropología forense para rescatar de la identidad olvidada en las fosas comunes, en la época en donde allí se llevaron a cabo matanzas que fueron también del nivel de las nuestras, o tal vez peor. Las madres de Siria, madres del Líbano, madres del Salvador, las madres en Italia, en España han recurrido al equipo argentino de antropología forense, que fue gestado también en ayuda a los organismos de derechos humanos para encontrar a nuestros familiares. Bueno, y más allá de eso también el fallo, entiendo que es inédito en Latinoamérica. En el mundo, en realidad hay solo un antecedente en el que se analizó el accionar de la estructura judicial, que es el caso de Nuremberg, el juicio de los jueces de Nuremberg. Desde ahí hasta hoy no había habido, y esto es absolutamente distinto, porque Nuremberg tiene una serie de críticas que se le han hecho desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos. Digo, es otro momento histórico, es otra coyuntura, pero fue un tribunal militar conformado por los países aliados. Es la primera vez en el mundo que los jueces naturales de la democracia de un país juzgan a sus pares. Exacto. Y además son los jueces naturales y juzgan a sus pares que cometieron delitos en el marco del terrorismo de Estado. Entonces, de hecho, ha tenido el fallo una repercusión internacional muy grande. La prensa mundial levantó el fallo y me parece que pensaba cuando hablaba Sara de la actualidad de ciertas cosas, y digo, cuando a veces escuchamos cosas como discutir el pasado, hay que tener en claro que esto no es pasado, estamos hablando del presente, no es solamente discutir el pasado para evitar que estas cuestiones se perpetúen a futuro y el principio del nunca más. Es que esto es presente, los nietos y nietas las estamos buscando aún, la perdurabilidad, el daño de la tortura es hoy. Digamos, las estructuras que aún falta democratizar dentro del Estado argentino son hoy y ya han heredado muchas de las prácticas de la última dictadura militar, y me parece que la gran parte de la ganancia que tienen estos juicios es mostrar a la sociedad que esto es vigente. No estamos discutiendo solo el pasado, estamos discutiendo cuestiones que hoy perduran, y me parece que ahí está también la trascendencia y la importancia que esto tiene. Y que pueden ser el puntapié para otros países u otras provincias. Lo son. De hecho, Sara daba este ejemplo del equipo argentino de antropología forense, y yo pongo otro ejemplo, es la CONADEP, la Comisión de la Verdad, que fue una creación jurídica sin precedentes, luego fue replicada. Hay comisiones de la verdad en otros genocidios y en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces, digo, muchas de las estructuras que se dio la sociedad argentina merced al impulso que dieron los organismos, las víctimas y los familiares, que realmente fueron actores tradicionalmente exógenos al Poder Judicial, que se hicieron propios hicieron propias ciertas estructuras del Estado y lograron transformaciones institucionales. La CONADEP, los juicios por la verdad, esto daría para charlar mucho, es una cuestión jurídica sin precedentes, un juicio penal donde no hay acusados, y eso fue posible en base a la creatividad de los organismos, de los familiares de las víctimas, que en el marco de la impunidad de las leyes de obediencia debida, punto final, lograron esto y bueno, me parece que esto hay que verlo en este proceso que es extremadamente rico en cuanto a cómo se transformó el dolor en la búsqueda de justicia permanente, que no cesa y que va a continuar. Y ahí concuerdo con lo que decía, tenemos muchos juicios, hay otro juicio actualmente en trámite y tenemos muchas causas más elevadas a juicio en Mendoza y esto en el resto del país, y sí, sin dudas los juicios van a perdurar. Y me parece que tiene que ver, no hay retroceso de esto, lo demostró la reacción que tuvo la sociedad frente al fallo de la Corte con el famoso 2x1, no hay retrocesos. Hay altibajos, como en todo proceso, pero hay un punto en el que la sociedad ha dicho no se retrocede, vamos hacia adelante. Bueno, y tiene que continuar también en otras provincias, porque recién hablábamos de este sistema que funcionaba, que no me decías que vos estuviste primero en el D2, después en la cárcel de Mendoza, pero después te fuiste a La Plata y después a Rawson. Estaba todo el país involucrado en la situación. En realidad no me fui, nos llevaron. Ninguno andaba por ahí por propia voluntad. Ninguno tenía libertad de ir a ningún lado. Y más o menos hasta 1978 todos nosotros fuimos rehenes. El Mundial podía pasar cualquier cosa dentro de las cárceles que te justificaban una ley de fuga o lo que sea y te podían matar. Es más, sacaron unos cuantos compañeros de las cárceles en esas circunstancias. Santiago Villa, que fue víctima. Claro, el mismo día que me detienen a mí lo sacan de la cárcel de Mendoza a Santiago. Era responsable del PRT en San Rafael y estaba detenido legalmente. Ya había pasado por el D2. Legalmente estaba detenido con mayores grados de posibilidad de que no te sacaran o no le pasara lo que nos pasó a nosotros dentro del D2 o que te podían matar. Y bueno, así anduvimos por todo el país. De todas maneras, hay que tener en cuenta que
Del D2 a la cárcel de Mendoza significa mucho. Salir de un agujero, de un campo de concentración, e ir a una cárcel donde podían matarte, te seguían pegando, pero por lo menos ya estabas casi legalizado, andabas sin venda. Y de la cárcel de Mendoza a la cárcel de La Plata también es un avance, porque la cárcel de Mendoza estaba bajo la jurisdicción de Luciano Benjamín Menéndez, que era un tipo muy feroz. Cambiar a otras cárceles y eran como pequeños cambios que significaron algunas cuestiones mejores, ¿no? O sea, pero sí anduvimos por casi todo el país. Yo conocí compañeros tucumanos, cordobeses, del mismo Buenos Aires. Y terminamos en Rawson porque era el lugar donde concentraban para después salir en libertad, principio del 83, fin del 83. ¿Y ustedes en ese marco tenían conocimiento de lo que venía pasando? ¿Había noticias? Siempre la información dentro de las cárceles es matizada por lo que te dejan pasar. Siempre sucede eso. Nunca es fidedigna. O sea, los diarios, por ejemplo, te los entregaban recortados. Algunas noticias te las sacaban. Sí hay momentos, hay circunstancias que te preanuncian o te muestran que algo va a pasar. Cuando venía el traslado, vos te acostumbrás en cualquier lugar, hasta en los campos de concentración, a los ruidos, a las situaciones, a cuánto te sacan, a pegar al baño o a lo que sea. Cuando eso se corta, cuando eso termina, vos te das cuenta que algo va a pasar. El traslado grande a La Plata fue en la noche mucho silencio y después, bueno, sacaron a todos. El traslado de La Plata a Rawson fue más o menos igual. Pasó algo parecido cuando vino lo de Malvinas. No era una noche común. Hay ciertas cosas que te vas dando cuenta. Pero siempre la información está muy sesgada porque no te dejaban entrar, no teníamos los medios de comunicación que hay afuera como para conocer. Y con las visitas siempre sucedía lo mismo. Cada visita te tenía, de acuerdo a la subjetividad de esa visita, lo que te podía informar o no. ¿Tus familiares te iban a ver? Poco, tengo muchos problemas. En general en Rawson eran muy pocos los familiares que iban, porque son casi 3.000 kilómetros, es muy difícil mantenerse. Había mucha presión también sobre ellos. Hay que decir que las requisas que te hacían en las cárceles para que los familiares entraran eran vejatorias, o sea, desnudarte, tocarte, con mujeres que se dedicaban a hacer a nuestras madres. Entonces, eso impedía que ellos quisieran ir a la... Era una forma de tortura más, ¿no? Bien, pero tus papás tenían conocimiento de que vos estabas vivo. Sí, sí, la última etapa del D2 ya ellos saben que estoy vivo y cuando empiezan a hacer el Consejo de Guerra ya ellos participan, están ahí cuando se nos hace la sentencia y eso. Y casos como el de Keno me imagino que eran muchísimos, Sara. En las declaraciones se escuchaban, me imagino, cosas que no se podían imaginar. Cómo se vivió todo eso, los jueces, de hecho también fue parte clave de los testimonios. Sí, la verdad que escuchar los testimonios ha sido muy duro para todas las personas que formamos parte de la escena, yo siempre digo la escena teatral de lo que los juicios, ¿no? Porque allí cada persona tiene un rol y a veces los testimonios han sido muy duros, todos los testimonios en realidad, todos han valido por sí mismos, porque todos han aportado, pero ver flamear el horror, todavía 40 años, con el dolor que causa, sabemos que cada persona que pudo dar testimonio pudo relatar algunas cosas, no todas, y es doloroso, ¿no? Porque también esta gente se encargó y se ha visto en muchos testimonios cómo el Estado terrorista sigue estando hoy día, ¿no? Hay muchas voces que van a dar testimonios, porque también hay algo muy interesante que se vivió en los juicios en relación a esto, y es que la mayoría de las personas detenidas desaparecidas estuvieron presentes por su ausencia en los testimoniales, ¿no? Cada persona, como pudo haber sido Keno u otra de las tantas personas que dieron testimonio, tenían la necesidad de poner voz allí donde no estaba, ¿no? Donde estaba la ausencia. Claro. Y quiero rescatar y recalcar algo muy digno de la Fiscalía, ¿no? Más allá de que estamos siempre muy agradecidas del trabajo que ha hecho el equipo de la Fiscalía en su totalidad. Pero la Fiscalía se encargó de presentar en sociedad, presentar en las audiencias todo el tiempo, que las familias trajéramos al estrado al o a la desaparecida, pero como sujeto cotidiano, cómo era, qué le gustaba, cómo se vestía, qué le gustaba comer. Trajeron a las personas desaparecidas desde un lugar impensado, ¿no?
porque en general se daba el testimonio, todos daban el testimonio de, bueno, hacía esto, militaba en tal o cual, bueno, pero queremos saber quién era ella, quién era él. Y esto ayudó mucho a presentificar la ausencia en la escena de los juicios y generó mucha reparación en muchas personas, en muchas familias, porque bueno, hay testigos directos que son aquellos como Keno, por ejemplo, que lo vivió en carne propia, pero también están los indirectos, que son aquellos que son las familias, que no transitaron por los campos, pero que los transitaron tratando de entrar, de rescatar algún dato, de buscar a su familiar. Hay testigos de tercera instancia, que son el vecino que pudo ver el secuestro. Es decir, que también dentro de los testigos hay diferentes niveles, ¿no? Pero todas las personas que fueron a dar testimonio verdaderamente se jugaron allí puntos esenciales de la propia subjetividad, que el juicio permitió, digamos, ese marco, como esta sentencia, porque una ve las fotos de la sentencia, de lo que se vivió, porque durante la sentencia las personas que estábamos dentro de la sala pudimos observar cómo se cerraron heridas. La familia de los represores por ahí lloraban, ¿no? Pero también de las personas que habían dado testigo lloraban mucho porque llegaron a ver justicia. En este país no pensábamos en esto, muchos testigos lo han planteado, han agradecido también esto, de que hubo un marco legal, un marco de reparación. Y bueno, esto ha sido muy, muy importante para cada uno de estos testigos. Daniel, ¿qué hay del testimonio, de las herramientas que tuvo la defensa? ¿En qué se amparaba? Bueno, la defensa, nosotros lo hemos sostenido siempre hablando de la defensa de los ex magistrados. Yo antes, un breve paréntesis, quiero destacar algo. Este juicio fue sin dudas el juicio de los jueces, pero fue mucho más también. Es un juicio donde empezó con más de 40 acusados, finalmente se sentenció a 28, de los cuales 4 eran ex magistrados y los restantes eran integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad. Y esto fue muy importante porque este juicio conjunto, integrando a Fuerzas Armadas, integrantes de Fuerzas Armadas de Seguridad y a los ex magistrados, nos permitió ver el terrorismo de Estado en toda su dimensión. Digamos, cómo las distintas estructuras del Estado funcionaron para llevar a cabo lo que llevaron a cabo en nuestro país. Y las estrategias, ahora sí vuelvo, porque esto tiene que ver un poco esta introducción con lo que voy a decir, la estrategia de la defensa, sobre todo las defensas de los ex magistrados, fue frente a la imposibilidad de discutir, francamente, frente a la imposibilidad de discutir los hechos, porque los hechos eran incontrastables, los hechos estaban ahí, los expedientes tomaban, lo que venimos diciendo desde que empezó el programa es decenas y decenas de delitos que conocieron y no investigaron ni uno. No hay una denuncia en todos estos años. Entonces, frente a eso, ¿qué hicieron parte de los defensores? Bueno, tratar de correr el eje de la discusión, que lo dijo el doctor Dante Vega, que es el titular de la Fiscalía y que fue quien llevó, digamos, adelante la acusación principal contra los ex magistrados, lo dijo al inicio de sus réplicas. Dijo, lo que se ha intentado acá es desviar el foco. Imagínense un reflector, hizo una metáfora de eso, un reflector que en vez que intentaban los defensores, en vez de que alumbrara a quienes habían sido los responsables de estos delitos, alumbrara a la Fiscalía. Entonces se insultó a los fiscales, a los querellantes, a las partes acusadoras, hubo una estrategia, digamos, de agravios, pero además, frente a los hechos, se buscaron artilugios para evitar discutirlos. Entonces, por ejemplo, se esgrimió mucho la incompetencia. ¿A qué me refiero? Una de las defensas que hicieron los ex magistrados es decir que ellos no eran competentes para investigar los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas de Seguridad. Esto es absolutamente falso, se demostró en el juicio, lo recogió así la sentencia. La sentencia, digo, yo no quiero entrar en tecnicismos, pero el voto mayoritario entendió que fueran competentes, o palabras más, palabras menos, incompetentes, asumieron la competencia, tuvieron los expedientes y omitieron realizar ninguna investigación. Y el voto minoritario, en concordancia con lo que había sostenido la Fiscalía, señaló que directamente eran competentes porque acá hay una cuestión de cómo se interpreta una ley que fue sancionada en el marco de la dictadura, etc. Pero el tema es, una cuestión que era absolutamente colateral, se la trató de convertir en un aspecto central, que es que supuestamente no eran competentes para investigar los delitos, y si no eran competentes, no podía atribuírseles la omisión de investigar. Esto se demostró la absoluta falsedad de este argumento, pero bueno, los argumentos giraron frente a cuestiones como esa para evitar discutir los hechos, porque discutir los hechos, ¿qué implicaba? Decenas de habeas corpus, decenas de sumarios policiales, decenas de declaraciones de denuncias de tortura que decían que estos ex magistrados no habían hecho absolutamente nada. ¿Cómo se discute eso?
bueno, eso no puede discutirse, porque no hicieron absolutamente nada. Entonces, la estrategia de la defensa pasó un poco por tratar de, digamos, estrategias principalmente evasivas de lo que había que realmente discutir. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Te pregunto antes, Daniel, nos quedan más juicios, decías, ¿no? Ahora sí, están sin dudas. Actualmente estamos llevando a cabo un juicio que las audiencias son los días jueves y viernes, y además ya hay otra cantidad de causas elevadas a juicio, y en la Oficina Fiscal de Derechos Humanos, en la cual trabajo y que conduce el doctor Dante Vega, y tenemos un equipo realmente comprometido con esto, se trabaja todos los días para seguir investigando, y son causas que van transitando las distintas etapas procesales y siguen llegando a juicio. Y siempre uno tiene la percepción de que está en la superficie, un poco en la periferia. Nunca, digo, si bien se ha avanzado muchísimo, mientras más investigamos, más descubrimos que hay una cantidad de delitos a los que todavía no llegamos. Entonces sí, sin dudas van a seguir habiendo juicios, los hay y los seguirán en el futuro. Bueno, a modo ya de conclusión y reflexión, Keno, te pregunto, bueno, ¿qué pensás al respecto de esta mega causa? ¿Cómo lo tomás personalmente? Lo que más o menos quise decir antes significó sacar a la sociedad y que la sociedad conociera un montón de cuestiones que pasaron muy cerca de todos nosotros. El D2 funcionó en el mismo lugar donde daban las cédulas de identidad y los certificados de buena conducta. La reflexión que me queda es que hoy el D2 lo tenemos nosotros, hoy el D2 lo hemos podido recuperar, hoy el D2 es un espacio para la memoria, hoy el D2 es un lugar donde distintos organismos de derechos humanos relacionados también con cosas que están pasando hoy, como violencia institucional, violencia de género, se pueden discutir y plantear desde ahí. Es un lugar para la memoria, para volver a traer la memoria y para que todos los compañeros podamos desde ahí decir, bueno, acá estamos. Otra cuestión que quería decir es la impunidad con la cual se manejaron las instituciones. Por ejemplo, la policía de Mendoza siguió manteniendo a estos personajes hasta hace 4 años. Mi torturador, uno de los más feroces violadores que trabajó en el D2, trabajaba en la planta verificadora de la policía de Mendoza. O sea, cómo ellos mismos siguieron manteniendo la impunidad, y gracias al juicio pudimos rescatar y pudimos decir, bueno, no lo van a hacer más por ahora. Que es una de las cuestiones que nuestra democracia le sigue faltando, que se democraticen esas instituciones, ¿no? Sara, desde el costado profesional, pero también personal, porque esto ya ha sido una causa propia. Mira, creo que tenemos que seguir, sobre todo hoy en Argentina, porque nosotras nos seguimos preguntando, como casi todos y todas aquí, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es decir, que tenemos que estar muy vigilantes, porque se está repitiendo a poquito las historias que nosotras vivimos en los 70, y como familiar de una persona detenida desaparecida, seguimos, y siempre hablo en plural porque esto no lo hizo una sola persona, seguimos bregando porque se conozca la verdad y porque tal vez alguna vez los genocidas puedan decir dónde están las personas detenidas desaparecidas, enterradas, ¿no? Y se puedan rescatar. Y si no, seguiremos hasta la última causa que sea necesaria, ¿no? Eso creo que es salud para nuestro país, es sembrar. Bueno, Sara, Keno, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Ha sido sin lugar a dudas muy rico. Bueno, gracias. Bueno, nosotros les agradecemos la compañía, como todos los martes. Les deseamos unas buenas noches y nos reencontramos seguramente en una nueva edición de Voces en Relieve.